continuar en la explicación. En otras palabras, ¿qué sería el imperialismo? Carlos, de lo que vio en el video, para usted, ¿qué sería el imperialismo? Trabajar mucho. ¿Quiénes trabajaban mucho? Los obreros. ¿Y quiénes disfrutaban de lo que hacían los obreros? La burguesía. La burguesía, muy bien. Y estos burgueses eran industriales y banqueros. ¿Cuál fue el país que mayor territorio imperial tenía Isaí? ¿Sí se acuerda de los países? Era Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal. De ellos, ¿cuál tuvo? Perdón, Estados Unidos y Japón. De esos países, ¿cuál fue el que tuvo mayor territorio imperial? ¿No recuerdes ahí? No. ¿Alguna o alguno de ustedes recuerda cuál era el país que tenía mayor territorio imperial? Le pertenecía todo Canadá, toda la India, todo Borneo, toda Australia, toda Nueva Zelanda. Tiene 3 nombres: Reino Unido, Inglaterra o Gran Bretaña. Con cualquiera de los 3 nombres se le conoce a ese país imperialista: Reino Unido, Gran Bretaña o acabo de decirle y acabo de... Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra. Cualquiera de esos 3 nos hacen notar es país que mayor influencia tuvo a nivel imperial. ¿En qué consistía el imperialismo? Como mencionó Carlos, en mucho trabajo que propició la consolidación de la segunda revolución industrial. Los países que pertenecían al imperio, los países colonizados por el imperio, servían como mano de obra barata, en primer lugar, y en segundo lugar, como lugar donde sacaban la materia prima, que los transformaban en los países industrializados. Una vez industrializada el producto, lo regresaban a la colonia en forma de una mercancía que vendían a un alto precio. Aquí no lo olviden, va a ser pregunta de examen. De una de las consecuencias del imperialismo, desigualdad social. ¿Por qué se dio la desigualdad social? Imaginemos que Naomi es la reina de Inglaterra. Es Victoria Naomi I. Y ella, como reina imperialista, va a sacar de su país, la India, toneladas de materia prima. En este caso va a ser algodón. Saca toneladas de algodón y los lleva a sus empresas de Liverpool, Manchester, que eran las grandes fábricas donde se confeccionaba la tela para hacer ropa. Se hacían metros y metros de tela con
con ese algodón que era llevado de la India hasta Inglaterra. A los de la India les compraban, por poner un precio, a 10,000 libras la tonelada de algodón. Esta tonelada de algodón daba para que hicieran 500 metros cuadrados de tela ya industrializada. Y con esos 500 metros de tela podían hacer 300, de 300 o de 250 a 300 ropas. Y cada ropa le iban a vender a 1,000 libras. Que te hace un total de 250,000 a 300,000 libras contra 10,000 libras. Había un desajuste tremendo. Ellos compraron en 10,000 libras toda esa tonelada de algodón. Y cuando me lo vendieron, obtuvieron de ganancia entre 250,000 a 300,000 libras. ¿Y quiénes pagaban eso? Las colonias, a quién les vendían esos productos. Claro que el mercado es mucho más complejo, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, porque hay que pagar el traslado, hay que pagar el traslado hacia la industria, hay que pagar a los obreros que construyeron o fabricaron esta ropa y después hay que pagar para que regrese de nuevo a la colonia y sea consumido. Pero a fin de cuentas está dejando una ganancia desproporcionada. Lo mismo pasaba con el té, lo mismo pasaba con el azúcar, con la caña de azúcar, lo mismo pasaba con el palo de tinte que se llevaban para entintar estas telas. El proceso de industrialización abarataba el costo y el tiempo de producción, pero a la vez hacía una desigualdad. Cuando vimos el capitalismo les explicaba que los señores capitalistas o los burgueses, como han mencionado, siempre trataban de que tuviesen la mayor cantidad de ganancia posible. ¿Para qué? Para poder invertir de nuevo y poder generar más riqueza. Es un periodo donde se pensó que las materias primas eran inagotables, que nunca se iban a agotar, nunca se iba a agotar la fertilidad de las tierras y siempre que siembren algodón, iba a producir muchísimo algodón, o siempre que sembraran tabaco, caña de azúcar, té, iba a producir mucho, mucho, mucho. Y cuando se llevase a las fábricas, iba a haber suficiente carbón para mover la maquinaria o suficiente petróleo para mover las maquinarias y se pueda producir y que no iba a hacer ningún daño al medio ambiente. En este tiempo es para producir, generar riqueza, generar bienestar. A la larga que pasó muchísimo tiempo, desde 1870 que empieza la revolución industrial hasta 1950, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a ver el impacto que tuvo todo este proceso y se van viendo esas consecuencias negativas, como se ha escuchado en el video. Esa desigualdad que hubo entre los países colonizadores o imperialistas y los países colonizados que sufrieron en manos de esos países, fue creando un resentimiento y crearon guerras muy feas que vamos a ver como por ahí del mes de mayo, unas guerras tribales o guerras de separación de los países muy, muy crueles y sangrientas, además de una pobreza sostenida debido a las políticas económicas del capitalismo. Todo lo que vamos a ver a continuación, lo que vamos a ver a partir del jueves, va a estar condicionado por este periodo histórico del colonialismo
europeo, perdón, del imperialismo europeo hacia América, África y Asia. A pesar de que América se había liberado, se había independizado, las colonias españolas se habían independizado en América, surge una nueva figura que va a ser los Estados Unidos, que como apareció de diferentes modos, empezó a tener poder sobre los países de América Latina, ya sea de modo militar, ya sea de modo comercial, ya sea de modo social, empezó a tener injerencia directa, es decir, ellos estaban condicionando los gobiernos, la producción que se iba a realizar en esos países. La intención era buena, el llevar el desarrollo a los pueblos subdesarrollados. Los mecanismos fueron inadecuados y en el fondo lo que deseaban ellos era generar mayor riqueza y que los países dominados permaneciesen dominados para que pudiesen dar mayor cantidad de materias primas a bajos costos. Es un círculo vicioso que fueron produciendo y que hasta hoy en día se está teniendo secuelas de este periodo. De ahí la desigualdad social, que existan muchos pobres en el mundo, derivado de este mecanismo del mercado mundial ligado a la revolución industrial, ligado al capitalismo y ligado al imperialismo, que ya iremos desdoblando más, es decir, explicando un poquito más conforme vayan avanzando los temas, ¿sale? Bueno, la próxima clase del jueves vamos a seguir profundizando con esta cuestión del imperialismo y ya la próxima semana nos adentramos con el nacionalismo que está muy vinculado con el imperialismo, ¿vale? Por mi parte es todo. ¿Alguna duda, pregunta?